Hola Iglesia, qué bueno estar contigo otro domingo más, un domingo especial donde estamos festejando el Día de las Madres. Les queremos desear de parte de Iglesia Lumina un feliz día a todas las mamás que están viendo este servicio, y vamos a orar para que podamos comenzar y ponernos en sintonía con lo que el Señor tiene para el día de hoy en este domingo. Señor, gracias Señor por la confianza que tenemos de venir a ti. Gracias Señor porque tenemos esa libertad tan linda de acercarnos, Señor, contigo para que nos enseñes, para que nos muestres, Señor, también para volcar nuestro corazón, contarte cómo estamos, Señor, ponernos en sintonía contigo, mi Dios. Te pido que este tiempo que vamos a tener a continuación de alabanza, oración, sea para edificación propia, Señor, y también para edificación de tu iglesia. Te adoramos, Señor, porque tú eres el único Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Cuán grande abismo que nos separa, cuán alto monte entre tú y yo. Desesperado miré al cielo y a tu nombre yo clamé. En las tinieblas tu amor perfecto atravesó mi oscuridad. Ya está hecho, ya está escrito, mi esperanza está en Jesús. Qué increíble misericordia, incomprensible tu gracia es. El Dios eterno dejó su gloria para llevar mi iniquidad. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Oh Dios que salva, soy tuyo siempre, mi esperanza está en Jesús. Aleluya. Gloria al que me rescató, aleluya. De la muerte me libró, las cadenas se rompió, en tu nombre
cuerpo inerte vuelve a vivir. El urgente ha declarado: la tumba no tiene poder en mí. En la mañana del tercer día, su cuerpo inerte vuelve a vivir. El urgente ha declarado: la tumba no tiene poder en mí. Tuya es la victoria, oh Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al que me rescató. Aleluya. De la muerte me libró, las cadenas se rompió. En tu nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, gloria al que me rescató. Aleluya, de la muerte me libró, las cadenas se rompió. En tu nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza está en ti, Jesús. Padre, nuestra esperanza está en ti, Señor, en que un día vendrás, Señor, en que resucitaste, Señor, en que un día estaremos contigo cara a cara para poder adorarte, Señor. Qué hermoso es poder pensar en ese día, que vamos a estar cara a cara frente a este Dios tan grande, tan increíble, que no hay ningún otro como Él. Hoy te adoramos, Jesús. Mi Padre, Creador, mi corazón sostienes, nada es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador, nada es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas, libres somos por tu poder, asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor, con manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Mi Dios es incomparable, no hay ningún otro como tú. Majestad eterna, tú reinas para siempre, nada es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas, libres somos por tu poder, asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor.
Nadie, Jesús, es más grande que tú. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios. Nadie es más grande que tú. Aquí estoy con manos alzadas, tengo pues tú lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Vamos, iglesia, decláralo. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Mi Dios es incomparable. Nadie es más grande que tú. Nadie, Señor, nada grande que tú. Tú eres incomparable. Y hoy venimos con nuestras manos alzadas, Señor, entregando nuestra alma, poniendo en el altar, Señor, nuestra alma, nuestra vida. Dios Todopoderoso, reconocemos y confesamos que hemos pecado contra ti en pensamiento, en palabra y en acción. No te hemos amado con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Haznos conscientes del pecado que cometimos y también del que omitimos. Y te invito a que puedas leer lo que va a salir en pantalla a continuación junto conmigo. Jesús, siempre hay perdón contigo. Restaura el gozo de tu salvación, sana lo que está roto y herido, ilumina nuestras mentes, fortalece nuestras voluntades y da descanso a nuestras almas. Habla con cada uno de nosotros y deja que tu palabra permanezca con nosotros hasta que se haya forjado en nosotros tu santa voluntad. Amén. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en tus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, oh.
enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón. Cuán grande amor, sin comparación, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me vuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Por tu perfecto plan, hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Veo ante ti tal como soy, te necesito, Dios. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Por tu perfecto plan, hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti tal como soy, te necesito, Dios. Yo corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me vuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Una vez y otra vez y otra vez, Señor, podemos correr a ti confiados, sabiendo de que tú nos recibes, de que tú eres, Señor, el activo, el proactivo, el intencional en nuestra relación contigo, Señor. Gracias porque eres tú quien metió las manos al lodo, nos rescató, nos sacó, nos puso en un lugar seguro, en la roca que es Cristo. Gracias, Jesús. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento para recibir tu palabra a continuación. Amén y amén.
Muy buenos días, es un gusto saludarte. Mi nombre es Héctor Yampayas, soy parte de la residencia pastoral de Lumina en la ciudad de Puebla. Te mandamos un saludote y un abrazo virtual hasta ti que estás en este momento escuchando la predicación. Y vamos a hablar hoy del capítulo 6 de Hebreos. Ustedes recordarán lo que Pablo nos habló la semana pasada, hablándonos del sumo sacerdocio de Cristo, que es superior al de un sacerdote tradicional que existía en el pueblo de Israel. Pero para eso vamos a orar. Amado Padre, te doy muchísimas gracias porque tu palabra tiene poder, Señor, y porque ella es la que trae a nuestra vida la luz, la guía. Y te quiero pedir a través de este momento de oración, Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrando en nuestras vidas y enseñándonos lo que tiene uno que aprender en esta mañana. Gracias, Señor, y te pido que tú seas glorificado, Señor, y aunque tú seas, Señor, el que nos enseñe y predique en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, en el capítulo 6 de Hebreos es como que se abre un tiempo de una exhortación desde el capítulo 5, versículo 11 al 14. Venía hablando el autor acerca de un tema súper importante que era el sumo sacerdocio de Cristo, y dice que tenemos un gran sumo sacerdote, pero en un momento él se detiene y les dice: no puedo seguir, porque en el capítulo 5 versículo 11 les dice: ustedes se han hecho tardos para oír. Luego les dice en el versículo 12: ustedes tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. No tenían que aprender acerca de los primeros rudimentos, tenían que aprender cuáles eran. Entonces tenía que regresar a volver a sentar las cosas. Ellos habían retrocedido en su madurez espiritual. Y quiero que se te quede bien grabado algo. A lo largo de todo el capítulo sobresale una idea, sobresale un problema. ¿Y sabes cuál es? La inmadurez espiritual. Ese es el gran problema que se ve. ¿Hay algún problema en que alguno de nosotros sea inmaduro espiritualmente? Todos pasamos por ahí. Ese no era el problema. ¿Sabes cuál era el problema? Que ellos habían crecido, habían llegado a una edad adulta en la que deberían de ser maduros espiritualmente y estaban retrocediendo a la infancia espiritual. Este era el verdadero problema. Y en base a ese problema, el autor lo que hace es escribe este capítulo, se detiene y los exhorta hacia ir a la madurez espiritual. Por esa razón, en el capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, y dice a la perfección. Esa palabra perfección es la misma palabra que madurez, y lo que les está diciendo el autor es: o sea, ya ustedes cayeron en el retroceso y no puede ser así, vamos adelante. Él se involucra en esta exhortación. Y esto me recuerda a la historia sobre un boxeador que llevaba títulos y títulos amontonados, y él en un momento dice: no quiero entrenar, no quiero seguir viviendo una vida de ejercicios tan fuerte. ¿Y sabes lo que hace? Se dedica a vivir cómodamente y felizmente en su casa. Un día llega una persona y le dice: oye, alguien te está retando a una nueva pelea, ¿quieres entrar con él? Y dice: claro. ¿Qué tiempo tengo para recuperarme y entrenar? 4 días. Él lo hace el siguiente día y cuando se da cuenta se cansaba al correr, no tenía resistencia, era menos ágil que la última vez que había peleado, y él se empieza a desanimar. Así se encontraban estos creyentes, así se encontraban ellos. Tenían toda la capacidad para ser maduros espiritualmente, pero se habían dedicado a vivir una vida cómoda y feliz que les estaba llevando al retroceso espiritual, les estaba llevando otra vez a volver a iniciar. Pero en este volver a iniciar, lo que te quiero dejar muy en claro y quiero proponerte a ti que estás ahí sentado en tu casa o que estás escuchando en camino en el auto, no sé dónde estés, quiero que descubramos juntos las 3 lecciones principales que da el autor para poder alcanzar madurez espiritual. Son 3 lecciones prácticas, pero son 3 lecciones muy, muy esenciales para cualquiera de nosotros que se encuentra en este crecimiento espiritual. La primera de ellas la vamos a encontrar en el versículo 11 del capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 3. Ya te di un contexto simplemente, ya lo tocó la semana pasada Pablo. Yo voy a leer los últimos 3 versículos del capítulo 6, donde dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento y el arrepentimiento de obras muertas. Y aquí comienza a enumerar ciertas cosas que vienen de un contexto de la ley.
no son un contexto de la vida cristiana como tal para nosotros. De hecho, nosotros a lo mejor no entendamos estos 3 versículos, pero voy a tratar de describírtelos porque la primera lección que vas a aprender hoy tiene que ver con una apelación que el autor hace, una apelación acerca de su condición espiritual. Por esa razón les enumera, número 1, dice, se habían otra vez vuelto al arrepentimiento de las obras muertas. Esto tiene que ver con la ley. Si nosotros recordamos, esto está en el capítulo 9, versículo 14, te lo voy a leer. Dice en el versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Segundo lugar, les dice la fe hacia Dios en el mismo versículo 1. Luego en el versículo 2, de la doctrina de bautismos. Esto, bautismo, quizás en tu mente vas a pensar que hay varios bautismos, yo solamente me he bautizado una vez o me quiero bautizar una vez. Pero no está hablando acerca del bautismo de Juan, no está hablando acerca del bautismo del Espíritu. Lo que está diciendo en este versículo es lo que hablaba en Marcos capítulo 7, versículo 4 y 5. Te recordarás cuando llegan al Señor Jesús y le dice, y volviéndose de la plaza, no se lavan cuando van a comer, y otras muchas cosas que ustedes no están tomando para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Esos eran los bautismos que se está refiriendo aquí el autor. Era otra vez a ir a la ley, era otra vez volver a la costumbre, a la tradición, y luego les dice en el versículo 2, de la doctrina de bautismo, más aparte de la imposición de manos. Esto tiene que ver con el día de expiación, cuando el sumo sacerdote ponía la mano sobre ese animal que estaba y se ponía para el día de expiación. Entonces les dice, ustedes tienen que regresar otra vez hacia eso. Y luego les habla en el mismo versículo de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Para todo buen judío debe de creer en estas 2 cosas, los juicios y la resurrección. Entonces a ellos les está diciendo, ustedes están retrocediendo. ¿Están retrocediendo hacia qué? Hacia la ley otra vez. Esta ley fue la que dio pie a la obra de Cristo, para que la obra de Cristo fuera perfecta. Y ustedes están queriendo no regresar a Cristo, el fundamento de nuestra fe cristiana. Ustedes están queriendo regresar a la ley, el fundamento de una obra muerta. Entonces nosotros entendemos que el regresar a la observancia de estas ordenanzas solamente constituiría un retorno a las obras muertas. Quien retrocede así necesita aprender de nueva cuenta que obtuvo la salvación por la fe en Dios y no por la fe en la ley ni por las obras de la ley. Nosotros debemos entender claramente que el escritor está afirmando algo. Vamos adelante, vamos hacia la perfección. Pero termina con el versículo 3 donde entra la providencia de Dios. Mira cómo dice el versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ojo, quiero que hagamos un ejercicio muy práctico, muy práctico. Vamos a eliminar las cosas que te dije de la ley, que eran 6, y vamos a leer solamente el versículo 1, la primera parte, y el versículo 3. Así, vamos adelante a la perfección. Enlazamos con el versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Entiendes ahora? Vamos a la perfección si Dios en verdad lo permite. La lección que vamos a aprender, como te decía, vamos a aplicarla en base al versículo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque Él está dando una apelación. Vamos adelante, vamos hacia la madurez, les dice. Y le dice, y esto lo lograremos si Dios así lo permite. Es muy importante que en una resolución intencional que nosotros tengamos, nosotros confiemos en que Dios así lo va a permitir. ¿Por qué les dice el autor esto a ellos? Sencillo, porque ellos estaban confiando en una forma diferente de lograr este cometido. Ahorita lo vamos a ver en los versículos 4 al 8 de esta lección. La segunda lección que nosotros vamos a ver tiene que ver con un argumento que el autor usa para ellos animarlos hacia la madurez. Pero este argumento lo usa porque ellos estaban equivocados en cómo querían hacer las cosas. Te dije que querían retroceder a la infancia espiritual, pero también ellos querían retomar
lo que era el principio de toda vida cristiana. Por esa razón les dice el autor en el versículo 4, si me acompañas por favor, dice, porque es imposible que los que una vez fueron, y comienza a dar una serie de cosas que son una sola oración. Quiero que te quede muy claro eso, es una sola oración gramatical. Y esta parte es la que muchos usan para decir que la salvación se pierde. Pero ojo, el autor no está hablando de una pérdida de salvación. Está evidenciando que ellos en su pérdida de compromiso y su pérdida de consagración, lo que están queriendo hacer es tomar la salvación a su manera. Ellos quieren disfrutar de una vida que no es posible en Cristo. Por eso les dice, porque es imposible que los que una vez fueron, número 1, iluminados, número 2, gustaron del don celestial. Esta palabra gustar del don celestial tiene que ver con salvación. Ustedes recordarán el capítulo 4, versículo 10 de Juan, cuando dice, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, le dice a la mujer samaritana. En el capítulo 6, versículo 23 del libro de Romanos, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, usa las dos. Y ahora dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Entonces una persona que literalmente es creyente, es una persona que, como dice aquí en este espacio, dice, porque es imposible que las personas que fueron iluminadas y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, esto es algo muy que tiene que ver con salvación. El único momento en el que nosotros participamos del Espíritu Santo es cuando somos nacidos de nuevo, somos renovados por la obra del Espíritu Santo en nosotros, y lo que Él hace nos bautiza, dice, nos sumerge en el cuerpo de Cristo y nos hace parte de la familia de la fe. Aparte, en el mismo versículo dice, estas personas que también han gustado del don celestial y han sido hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo han gustado ¿de qué? De la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y estas personas obviamente recaen. Esta palabra es muy importante, porque la palabra recaer en su significado, te lo voy a leer, dice, es una palabra en el griego que es parápipto, y esta palabra significa caer a un lado, virar, descarriarse. Es similar a la que aparece en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 1, cuando dice que si alguno es sorprendido en alguna falta. Esa palabra falta y recaer es la misma, tiene que ver con virarse, con descarriarse, con caer. El corredor, cuando va en una carrera, no se levanta y regresa otra vez a la línea inicial. El corredor, ¿qué hace? Se levanta y sigue corriendo. Es imposible que regresemos otra vez al fundamento de la vida cristiana, pero es imposible que regresemos a hacer las cosas de cuando recién nos convertimos. Es imposible los puntos que te decía, que aparte de eso, estas personas que gustaron de la buena palabra de Dios, estas personas que fueron partícipes del Espíritu Santo, estas personas es imposible pensar que no sean creyentes. El versículo 9 del libro de Hebreos, en el capítulo 6, dice, pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Y pertenecen a la salvación. Obviamente eran creyentes a las personas que le escribían, no eran personas que fueran incrédulos, eran personas que habían nacido de nuevo. ¿Por qué lo digo? Porque en la oración gramatical, bajo estas acciones que estaban tomando, después de la palabra y recayeron, aún un libro en Proverbios es que donde dice 7 veces cae el justo, mas una más se levantará. No recaer significa perder salvación. Recaer significa tener un tropiezo, tener una falta, y es necesario que yo tenga ayuda. Pero ojo, en el versículo 6 dice, sean otra vez renovados. Si hacemos el mismo ejercicio pasado, dice, porque es imposible que los que una vez, y toda la lista que leímos, la conectamos al capítulo 6, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Sabes? Esto me recuerda a lo que dice Tito, capítulo 3,
versículo 5. Dios nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Son dos cosas que pasan en el momento de mi conversión. Ni tú ni yo vimos cuándo fue ese momento. Por fe sabemos que pasó, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero fuimos regenerados, nacidos de nuevo, fuimos renovados en el poder del Espíritu Santo. Y es imposible que estas personas que hicieron todas estas cosas y obviamente recayeron como cualquier cristiano, ojo, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Y sabes qué hacen? Ellos quieren volver a crucificar para sí mismos al Hijo de Dios. Y lo quieren exponer como vituperio. Esto lo ilustra de una forma muy práctica con la siguiente metáfora. Versículo 7 y versículo 8. Este es el argumento que el autor usa para decirle a ellos, vamos hacia adelante. Y les dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Te das cuenta? El terreno es el mismo, es la tierra. Lo que cambia es lo que produce el terreno. La lluvia es la misma. Lo que cambia es lo que produce el terreno. Estas personas, les dice, ustedes tienen que entender que es imposible. ¿Por qué? Porque ustedes como terreno han recibido la bendición de Dios. Han sido partícipes del Espíritu Santo. Han sido partícipes de todo lo que acaba de decir, de la buena palabra. Han sido partícipes de todo. Y obviamente la lluvia llega, la tierra bebe esta lluvia. Pero ojo, hay una que produce un buen fruto y dice que es alabada por el agricultor. Pero hay una que produce un mal fruto. ¿Y qué es? Es reprobada. Y lo que dice aquí en el versículo es, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Cualquier pensaría, habla de infierno. La persona que pierde la salvación, aquí se va al infierno. No te equivoques. Lo que está diciendo el pasaje es muy claro. La lluvia cae sobre los mismos terrenos, pero el terreno produce tanto un fruto bueno como un fruto malo. ¿Qué hay que hacer? Para no estar cultivando y separando lo malo de lo bueno, mejor quemamos el terreno. ¿Sabes qué es esto? Es una esperanza para el que lo escucha. Porque yo vengo del campo, vengo de un lugar que se llama Tenosique, muy chico, es un pueblo. Y yo me acuerdo, mi abuelo que tiene propiedad, cuando quería que el pastizal para el ganado fuera bueno, ¿sabe lo que hacía? Quemaban para que volviera a retoñar el pasto bueno. Es imposible que los que una vez participaron de todo esto tengan que regresar otra vez a comprobar su conversión, a vivir otra vez su conversión. No, es imposible. Y les dice con esta metáfora, es posible que pasen por un fuego de castigo, de disciplina, un fuego que lo que va a hacer es renovarles y hacer que retoñen otra vez cosas buenas de ustedes. Porque lo que les está diciendo es imposible regresar a la conversión, pero sí es posible regresar a tu compromiso y a tu consagración. Esa es la lección que nos deja esta parte. Y ahora vamos a entrar a la tercera lección. Es la última dentro de este capítulo y es un parámetro a seguir. Lo hizo en el capítulo 3 y capítulo 4, después de una leve exhortación, si le quieres llamar regaño. Pero después de una leve exhortación viene lo que es un consuelo al final. Y aquí se alargó desde el versículo 9 hasta el versículo 20. En esta última lección que vamos a ver, ahora vamos a tratar acerca del ánimo que el autor les da para que ellos vean su condición espiritual y vayan hacia la madurez. Esta última lección, miren lo que dice el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Esto literalmente tiene que ver con un ánimo que les da. Dice, estoy convencido, dice, estamos nosotros persuadidos. Como dice Filipenses capítulo 6, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, hasta el día en el que seamos llevados con Él en gloria. Y aquí les dice el autor, estamos persuadidos ¿de qué? Pues obviamente de cosas mejores, pero que pertenecen a la salvación. Y aquí comienza él a hablar de ese consuelo. Y miren el versículo 10 hasta el versículo 12, lo que él habla. Y dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor. ¿Se acuerdan que Pablo usa su argumento paulino que habla en 1 de Corintios capítulo 13, la fe, la esperanza y el amor? Pero dice, la más grande de estas, ¿cuál es? Pues el amor. Y aquí en estos 3 versículos usa el autor algo similar a esto, porque les habla, número 1, dice, Dios no es injusto para olvidar el trabajo de vuestro amor. Dice que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y luego dice en el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Vemos en el versículo 10 el amor, vemos en el versículo 11 la esperanza y vemos en el versículo 12 la fe. ¿Sabes que ellos recibían unas ofrendas y tenían que administrarlas y repartirlas entre ellos porque estaban siendo perseguidos? Y el autor les dice, ese trabajo de vuestro amor no es injusto para olvidarlos, pero algo debes de saber, tú y yo somos siervos y tú y yo no necesitamos recompensa por nuestras obras. Pero sin embargo Dios no es injusto, porque Él va a premiar esas obras que nosotros tuvimos. Esas obras que los que está hablando dice, era imposible que ustedes regresen a eso. Ojo, es imposible también que Dios se olvide de esa obra de amor que tuvieron. En trabajo podemos recordar a los tesalonicenses en el capítulo 1 de su primera carta cuando dice del trabajo de vuestro amor, de la fe, dice, y del amor hacia los hermanos. Esta misma idea se va a encontrar siempre en la iglesia, la fe, la esperanza y el amor. Y en esta parte les dice, ojo hermanos, versículo 12, que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos un ejemplo muy claro para hablar de la fe y de la promesa. ¿Y sabes quién es? Es Abraham. Por eso en el versículo 13 y hasta el versículo 15 nos habla de él, diciéndonos, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Tú te has de acordar el testimonio de Abraham. Tú te has de acordar cómo él esperó la promesa de Dios. Y esa promesa Dios juró por sí mismo, como dice el versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y Abraham la recibió porque recibió a Isaac, hijo de la promesa. Pero también en Isaac fueron llamadas las demás naciones. Y en Isaac pasó algo, se cumplió la promesa. Y nosotros podemos saber que hay un ejemplo, les dice a ellos, no se hagan perezosos. ¿Sabes? Esa expresión perezosos es la misma que se hicieron tardos para oír, se hicieron torpes, se fueron a un retraso. Y les dice, hermanos, versículo 12, no se hagan perezosos, no se hagan torpes. Ustedes lo que tienen que hacer es imitar a aquellos, y el ejemplo es Abraham. Él fue un hombre que tuvo fe y esperó en la promesa y esperó con paciencia. Ahora, si nosotros pensamos, dice, los hombres en el versículo 16, ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Grábate estos versículos, porque en el versículo 18 abre una cortina impresionante. Mira lo que dice. Para que por 2 cosas inmutables. ¿Cuáles son las 2 cosas inmutables? Las encontramos en el versículo 13. Porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo. Las 2 cosas inmutables que nosotros conocemos de Dios son sencillas: la promesa y su juramento.
En toda la palabra de Dios vas a ver siempre eso, la promesa de Dios y su juramento. Ojo, Dios no falla. Por eso Dios es veraz, Dios es verdadero. Y si Él lo prometió, lo va a cumplir. Y les dice a ellos, hermanos, hay dos cosas inmutables que vemos en el ejemplo de Abraham. Hay dos cosas inmutables que a nosotros nos deben de animar, que nos dan esa esperanza hacia la madurez. ¿Y cuál es? La promesa de Dios y el juramento. En el versículo 18 dice, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La salvación es nuestra esperanza. La salvación está ligada a estas dos partes, al juramento de Dios y, ojo, está ligada a la promesa de Dios. Si bien hoy día somos salvos, nosotros estamos convencidos que bajo la persona de Dios y bajo la promesa de Dios, esto es realidad, porque Dios no miente, Dios no puede mentir. Entonces, tú y yo estamos conscientes de que hay un ejemplo a seguir en esto. Si yo pudiera hacer un gran repaso sobre esta última lección, porque me interesa para entrar a la conclusión que veamos, número 1, la expectativa del autor. ¿Cuál era la expectativa del autor? Él insistía en que los lectores perseveraran hasta el fin para adquirir esas bendiciones. Tenían el ejemplo para hacerlo. ¿El ejemplo quién fue? El ejemplo fue Abraham. Luego nosotros vemos la explicación de estos dos puntos, de estas dos cosas inmutables. Vemos la explicación de la promesa y de la persona que hubo. Abraham confió en la persona de Dios cuando tuvo la aparición, pero Abraham también confió en el juramento que él había hecho, porque interpuso juramento Dios por él mismo. Entonces nosotros podemos concluir que en base a esto hay una esperanza mejor. Es una esperanza grandísima, es una esperanza que todos nosotros tenemos y vamos a entrar en ella. Obviamente, la mejor esperanza es Jesús. Nosotros vemos en los últimos 2 versículos para concluir, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí el autor va a cerrar el paréntesis de esta leve exhortación que le tuvo que hacer a los hebreos, porque va a comenzar a hablar otra vez del sacerdocio, pero ahora de Melquisedec. Pero antes de terminar, el autor toma un tiempo para hablarles acerca de la esperanza que les decía en el versículo 18. Dice, debemos asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Abraham tenía una esperanza, porque tenía la promesa que le iba a dar Dios a Isaac, y en Isaac una descendencia. Por eso en el versículo 11 dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de esa esperanza. Y nuestra esperanza es Cristo Jesús. Es la mejor esperanza que tenemos, porque dice en el versículo, la tenemos como segura y firme ancla del alma. Para esto nosotros podemos pensar en una idea. Número 1, el alma es la nave, es el barco que tiene esa ancla. El mar es el mundo. La vida eterna es la arena, la tierra donde se va a cimentar esta misma ancla. Pero nosotros tenemos un cable, unos eslabones de cadenas que se conectan al ancla. ¿Y sabes cuáles son? La promesa y el juramento de Dios, el cual no puede mentir y no va a fallar, y es imposible que no cumpla su palabra de salvación. Esta es la idea cuando te habla de esa ancla. Pero ojo, esa ancla firme es impresionante porque atravesó los cielos y está anclada en el mismo lugar de su presencia. Si nosotros pensamos en esa idea, lo que hizo Jesús, dice el versículo, es que Él fue como precursor.
Cuando llega un barco grande y trae una ancla grande para poder meter y agarrarse de la tierra, los marineros tienen que bajar del barco, tomar el ancla, ponerla en una lancha o en un bote, remar hasta donde hay tierra, buscar una roca, un pedazo grande, algo donde pueda enraizar, donde pueda agarrar esa ancla y trabarse, para que cuando las olas hagan esto con la nave, no la muevan y no la lleven hacia adentro del mar. Nosotros sabemos que lo que hizo Jesús fue como esos marineros. Él fue nuestro precursor. Él fue el que iba delante de nosotros. Te voy a recordar algo. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús para que Él viniera y trajera el evangelio del reino. Ojo, hermanos, nuestro precursor en la presencia de Dios es Jesús. No solamente fue como nuestro representante a la presencia de Dios, sino también fue a presentarnos ante el Padre para llevarnos a salvación a Él, de todo aquel que ha creído. ¿Te das cuenta lo maravilloso de esto? ¿Te das cuenta cómo nosotros tenemos esa ancla firme metida directamente en la presencia de Dios? Y ojo, estamos agarrados a la roca, la cual es Cristo, y en la cual no podemos ser removidos. Esa roca fuerte, esa roca sobre la que está la fe puesta de la iglesia. Y hasta allá llega, porque nuestro eslabón que llega al ancla es el juramento de Dios Padre y es la promesa de la persona de Dios Padre hacia nosotros. ¿No se te hace maravilloso esto? Dice el versículo 19, y penetra hasta adentro, hasta partir, dice, donde está dentro del velo. En el tabernáculo existía el primer velo y el segundo velo. ¿Te acuerdas cuando Jesús muere? Se rasga el segundo velo en dos, de arriba hacia abajo. Pues Jesús fue el que entró hasta el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios, hasta donde entraba el sumo sacerdote, y entró hasta allá para presentarnos a Dios, pero Él lo que hizo fue anclar nuestra fe ahí. Y dice luego en el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros. Fue una obra vicaria. Nosotros nunca hubiéramos podido ir. Es Él el que entró por nosotros. Y dice, y ahí fue hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gracias a Dios por esta promesa y esta esperanza en la persona de Jesús. Mis hermanos, para concluir, voy a utilizar la misma historia con la cual inicié. Te has de acordar del boxeador, ¿no? El boxeador tenía la pelea pendiente. El boxeador tenía que tomar 3 decisiones. La primera que el boxeador podía tomar. Él, muy sencillamente, podía renunciar a la pelea y a la misma vez no asistir, dándose por vencido. La segunda, podía pelear en el estado en el cual se encontraba sin condición física, muy seguramente lo iban a derribar en el primer round, y después él se retiraría. Y la tercera opción que él tenía, él podía pedir más tiempo para recuperar su condición, su agilidad física, y entonces él hacer el esfuerzo para poder pelear. ¿Tú qué harías si fueras este boxeador? Los hebreos tenían la misma situación. ¿Qué iban a hacer ellos? Ellos contaban con la apelación del autor. Vamos adelante hacia la madurez. Ellos contaban con el ánimo del autor, con una mejor promesa, con una mejor esperanza, Cristo Jesús. Pero ellos también tenían, dentro de todo este ámbito, tenían ese argumento de que era imposible regresar a lo anterior. ¿Qué tenían que hacer? La tercera opción, pedir más tiempo para poder prepararse en su condición, para retomar esa lucha, para regresar a Él y pelear y tratar de ganar. Mis hermanos, ¿tú qué harías? ¿Cuál sería tu decisión? Espero que sea la tercera, porque mis hermanos, tenemos a la persona idónea en la presencia de Dios, que es nuestro Señor Jesús. Tenemos la promesa perfecta, que es salvación de nuestras almas, y estamos anclados en la misma presencia de Dios, y eso nos convierte del lado de Cristo en más que vencedores. No te quedes derribado como ese boxeador.
Dios no te llama a retroceder. Dios no te llama a renunciar. Dios no te llama a renegar. ¿Sabes a lo que Dios te está llamando? A levantarte, a ponerte de pie y a ir hacia adelante. Vamos hacia la madurez, dice la palabra de Dios. Te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada. Hoy te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada. Eres nuestro abogado, Señor, incluso nos ayudas cuando estamos siendo infieles, Señor, tú permaneces fiel. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible.
Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable y eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada. Señor, tú eres suficiente, Padre. Tú eres mejor, tú eres superior, Señor. Tu nombre es sobre todo nombre y no hay nombre dado a los hombres que sea como tu nombre, Jesucristo. Gracias, Señor, porque en tu grandeza decidiste voltear a estos pecadores, Señor, y rescatarnos, acercarnos a ti. Padre, que la palabra que acabamos de escuchar recién, Señor, como te pido cada domingo, transforme nuestro ser, haya caído en tierra fértil, Señor, y que el crecimiento que lo das tú se dé en nosotros. Transfórmanos, Señor. Familia, espero que pasen un hermoso domingo, que puedan agasajar, hacer sentir bien a las mamás, a los que la tienen cerca y a los que la tienen lejos, pues envíenle sus saludos de parte de Iglesia Lumina. Queremos volver a saludar a las mamás y desearles que tengan una bendecida semana. El Señor les bendiga.